Bienvenido a tu clase de discusión número 9. Para esta ocasión vamos a continuar con la temática de la rotación de cuerpos rígidos. Nos corresponde hablar de la torca o momento de torsión. El símbolo aparece entre paréntesis. Alrededor de un eje, debido a una fuerza, es una medida de la efectividad de la fuerza para que ésta produzca una rotación alrededor de un eje. La torca entonces se define como la multiplicación de R por F seno de teta. La R es la distancia radial desde el eje al punto de aplicación de la fuerza, es decir, es el brazo de una palanca. La F, pues es la fuerza, y teta es el ángulo agudo entre las direcciones del brazo de la palanca y el punto de aplicación de la fuerza. Esto es muy común, su aplicación, como cuando tú estás apretando un perno o una tuerca. Utilizas una llave dinamométrica, una llave pija, una llave mixta, una llave corona, una llave tubería, o como cuando estás usando un torquímetro para poder darle un torque debido según la especificación técnica del fabricante a pernos de culata, a bancadas de cigüeñal. Es por ello que la torca en realidad es la fuerza por el brazo de la palanca. Las unidades que se utilizan son newton metro. Puede ser positiva o negativa, dependiendo de la rotación del eje. En el sentido opuesto a la manecilla del reloj, es positiva. Es negativa cuando la rotación es el mismo sentido como se mueven las manecillas del reloj. Y tú puedes ver, pues tengo un eje de rotación, una distancia R o palanca y un ángulo formado con la aplicación de la fuerza. Ahora bien, esta misma aplicación se tiene como cuando tú estás abriendo o cerrando una puerta. Ahora, ¿qué tiene que ver la torca con la aceleración angular? Pues hay una relación. La relación viene dada como la multiplicación del momento de inercia por la aceleración angular. También la podemos definir como torca. Tanto torca como momento de inercia y aceleración angular están calculadas con respecto al mismo eje. En cuanto a las mismas unidades, newton metro, el momento de inercia kilogramos metros cuadrados y la aceleración angular pues es rad sobre segundo cuadrado. Comencemos con el primer ejercicio. Una asta de densidad uniforme y 0.40 kN está suspendida como se muestra en la figura. Me está pidiendo que calcule la tensión en la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote en P sobre el asta. Aquí vamos a utilizar el concepto de sumas de fuerzas para calcular lo que se nos está solicitando. Al lado izquierdo tenemos el esquema y al lado derecho tenemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, si tú te fijas, tenemos fuerzas que tienen dirección en E. Hacia abajo serían negativas, 400 newton, 2000 newton, y tenemos fuerzas horizontales, como la fuerza de tensión, que representa la fuerza que está haciendo en la cuerda. Aquí vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas, empleando bien los signos que se deben de asignar para cada una de las fuerzas. Vamos a establecer la ecuación de la torca. No se te olvide, es un brazo de palanca multiplicado por una fuerza por el seno de un ángulo teta. Comenzaremos con la primera parte. Fíjate, si tomamos la fuerza de tensión, sería 3L sobre 4, según el esquema del diagrama de cuerpo libre. Tú puedes observar que de donde se aplica la fuerza de 400 newton tenemos L medios y más otros L medios, pero la aplicación de la cuerda está en 3/4, como aquí lo dice el esquema de la izquierda. ¿Cuál es la fuerza? Pues la fuerza de tensión por el seno del ángulo que forma, y en este caso es 50 grados. Menos, ahora la componente en Y, que se está aplicando acá, pues sería 400 newton multiplicado por la distancia de su aplicación, que es L medios, por el seno del ángulo que forma. ¿Y qué ángulo está formando? Pues está formando un ángulo de 40 grados. Menos, porque va hacia abajo, en ese sentido lo hemos tomado, L, que es la distancia desde el punto P hasta el extremo donde está colgando la pesa, multiplicado por la fuerza, 200 newton, por el seno del ángulo que forma. Eso, como sumatoria, me da igual a 0. Bien, vamos a hacer el procedimiento para poder encontrar el valor de la fuerza de tensión. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de seno de 50, seno de 40 y seno de 40 en las posiciones que tengamos en la ecuación. Comencemos. Al hacer esta operación y multiplicarlo por 3 y lo dividimos entre 4, pues
nuestra fuerza de tensión va a estar siendo multiplicada de la siguiente forma. Ft multiplicado por 0.57L. ¿De dónde sale ese dato? Pues obtenemos el seno de 50, lo multiplicamos por 3, lo dividimos entre 4 y recuerda que L es una longitud que no conocemos. Menos seno de 40 por 400 entre 2 y nos quedaría 128.56 newton por L. 1285.58 newton por L es igual a 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hacemos esta operación, menos 128.56 newton menos 1285.58 newton por L. En realidad es un factor común, nos va a quedar de la siguiente forma. Como tiene signos iguales, nos da menos 1414.14 newton, pero está al lado izquierdo. Si lo pasamos al lado derecho de la ecuación, nos queda positivo. Ahora solamente vamos a despejar el valor de L, que lo vamos a colocar acá, y nos quedaría Ft es igual a 1414.14 newton por L entre 0.57 por L. No necesitamos saber el valor de L, se elimina y bueno, nuestra fuerza de tensión en esa cuerda es de 2480.94 newton. Aproximadamente, pues, con dos cifras significativas nos quedaría 2.5 kilonewton. Sería nuestra respuesta de la fuerza de tensión. Ahora vamos a encontrar los valores de las componentes rectangulares para poder calcular la fuerza en el punto P, en el pivote P. Porque nos está pidiendo fuerza, la fuerza de tensión, que ya la hallamos, y nos pide la fuerza en el pivote. Para eso, pues vamos a hacer sumatorias de fuerzas. Si tú analizas, tenemos dos vectores que van en dirección de X. Esta que está acá, que es F sub RH y la fuerza de tensión. Al hacer la sumatoria de ellas, nos va a dar igual a 0. Bien, ¿cuál sería entonces ese valor? Pues FRH menos FDT al hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Al sustituir los valores y al hacer un despeje me quedaría que la fuerza, la primera componente rectangular de la fuerza resultante en el pivote P sería igual a la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión pues nosotros ya la habíamos hallado, que era 2480.94 newton. Sería nuestra primera componente rectangular. Las sumatorias en Y, pues vamos a considerar las siguientes fuerzas, que sería esta componente rectangular, que va hacia arriba, la tomamos como positiva, esta la vamos a tomar como negativa, va hacia abajo, y esta la vamos a tomar como negativa y va hacia abajo. Al tener estas componentes rectangulares en Y, al sumarlas me van a dar 0. Como nos queda entonces, pues FRV menos 400 newton menos 2000 newton igual a 0. Es lo que tenemos acá. Al hacer esta operación nos queda que FRV es igual a 2400 newton. Aquí se sumarían y pasarían al lado izquierdo como positivas. Muy bien. Ya tengo las dos componentes rectangulares de la fuerza resultante en el pivote P. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a obtener por medio de esta fórmula, tú debes de recordar cómo se encuentran las componentes rectangulares. La fuerza en el pivote P sería, por lo tanto, al sustituir los valores de la siguiente manera, que la fuerza en el pivote P es la raíz cuadrada de 11.915.06 newton cuadrado. Al obtener las raíces cuadradas, pues nos quedaría como respuesta 3.451.82 newton, equivalente aproximadamente, con dos cifras significativas, 3.5 kilonewton. Tú también puedes utilizar con tu calculadora, eligiendo la tecla polar, para ingresar las coordenadas rectangulares, primero X, luego Y, separar por una coma, y al darle igual, pues te va a dar 3.45. ¿Cuánto es este ángulo? Entonces, ¿cómo se calcula?
Para hallar la dirección de este, entonces yo tengo que la tangente de θ va a ser igual a la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Y al sustituir los valores me quedaría 2400 newton entre 2480.94 newton. Eliminamos las unidades de medida y la tangente del ángulo 0.9673. Tangente inversa de este valor, obtenemos nuestro ángulo o dirección de la fuerza. El ángulo nos da, por lo tanto, 44.05 grados. El siguiente ejercicio nos dice que un volante tiene un momento de inercia de 3.8 kilogramos metro cuadrado. ¿Qué torca constante se requiere para aumentar su frecuencia de 2 revoluciones por segundo a 5 revoluciones por segundo en 6 revoluciones? ¿Qué datos nos da? Pues el momento de inercia, nos da la velocidad o rapidez angular inicial, que 2 revoluciones por segundo equivale a 4 pi rad. Tenemos la velocidad o rapidez angular final, 5 revoluciones por segundo, que equivale a tener 10 pi rad por segundo. Y desplazamiento angular de 6 revoluciones, es decir, 12 pi rad. ¿Qué me está pidiendo? Pues el ejercicio me pide la torca. Primero, comencemos. El trabajo efectuado sobre la rueda es igual al cambio en la energía cinética rotacional de la rueda. Si la definición del trabajo, que más adelante vamos a ver, pero vamos a adelantar un poquito, torca por el desplazamiento, es igual al cambio en la energía cinética rotacional, que eso lo vimos en la anterior clase, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos un medio por el momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. Partiendo de eso, tú te fijas, tenemos todos los datos necesarios. Solamente vamos a hacer el despeje para hallar la torca, a partir de la definición de trabajo. Ahora bien, lo que hicimos acá es, al obtener factor común, nos vamos a dar cuenta que el momento de inercia es el común entre estos dos términos del miembro de la ecuación del lado derecho. Y nos quedaría pues, el momento de inercia multiplicado por la diferencia de los cuadrados de la rapidez angular inicial menos la rapidez angular inicial. Un medio, pues lo puse 0.5 por I, por la diferencia entre las velocidades angulares entre el desplazamiento angular. Estaba multiplicando, pasa acá a dividir. Al sustituir los valores, nos va a quedar de la siguiente manera este ejercicio. Los valores están sustituidos. Al sustituir los datos, pues nos damos cuenta que el momento de inercia es 3.8 kilogramos metro cuadrado, 10 pi rad sobre segundos al cuadrado, eso es igual a 100. 4 pi rad al cuadrado es igual a 16, pero el pi se eleva al cuadrado. Rad, tú sabes que en este caso no lo vamos a elevar al cuadrado y los segundos elevados al cuadrado. Todo esto dividido sobre 12 pi rad. Fíjate que hasta ahorita no hemos utilizado la calculadora, solo estamos haciendo operaciones que nos va a permitir hacerlo bien fácil. La eliminación hasta unidades de medida. Entonces, para continuar, nos quedaría, seguimos solo bajando los términos, 0.5 por 3.8, 100 menos 1684 pi cuadrado, rad segundo cuadrado, y aquí es donde nosotros podemos eliminar el rad con el rad, podemos eliminar el pi, y solo me quedaría un valor de pi, 0.5 por 3.8 kilogramos metro cuadrado por 7 pi sobre el segundo cuadrado. Al hacer esta operación, pues a nosotros nos va a quedar un valor de la torca, 1.9 kilogramos metro cuadrado multiplicado por 7 pi sobre el segundo cuadrado es 22 sobre el segundo cuadrado, el valor de la torca, por lo tanto va a ser 41.78 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Acuérdate, las unidades de medida son los newton metro. Recuerda que un kilogramo metro sobre segundo cuadrado es igual a un newton.
Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, 41.78 para que observes kilogramos metro sobre segundo cuadrado multiplicado por otro metro. Metro por metro te da metro cuadrado que está acá. Por lo tanto, la torca en realidad es de 41.78 newton metro. Esa sería nuestra respuesta. Para finalizar nuestra clase, vamos a hablar del siguiente ejercicio. La hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos y un radio de giro de 75 centímetros. Encuentra su momento de inercia. ¿De qué magnitud es la torca necesaria para darle una aceleración angular de 4 revoluciones por segundo cuadrado? Pues la masa, hoy vamos a utilizar la letra M mayúscula, 70 kilogramos. Como es un radio de giro, no vamos a utilizar la letra R minúscula ni la R mayúscula, sino que la K, 75 centímetros, equivale a tener a 0.75 metros. Me da también la aceleración angular. 4 revoluciones por segundo cuadrado equivale a tener 25.13 rad sobre segundo cuadrado. Me está pidiendo que encuentre la torca, pero para hallar la torca, debo de encontrar primero el momento de inercia. Y el momento de inercia viene dado por esta fórmula. Al sustituir los valores nos queda 70 kilogramos por 0.75 metros, todo eso elevado al cuadrado. Tenemos 39.38 kilogramos metro cuadrado. Ese es el valor de nuestro momento de inercia. Teniendo este momento de inercia, pues yo procedo a realizar el cálculo de la torca. La torca viene dado por el momento de inercia, por su aceleración angular. Solo sustituimos los valores y nos va a quedar 39.38 kilogramos metro cuadrado multiplicado por 25.13 rad sobre segundo cuadrado. No se te olvide utilizar bien las unidades de medida en el sistema internacional para que no tengas errores a la hora de expresar tus respuestas. Eso me queda a mí 989.50 newton metro. Recuerda que este cálculo yo ya lo había hecho en el anterior ejercicio para mostrarte que eso es newton metro. La torca, por lo tanto, podría ser de 0.99 aproximadamente kilonewton por metro. Espero te hayan gustado los ejercicios y estás listo para resolver los que se te proponen en la guía de esta semana. Saludos cordiales, cuídate mucho y sigue practicando esos ejercicios que son muy interesantes.